Bueno, pues empezamos. Santi, dime, por favor, lo primero, ¿cómo fue que te aproximaste al mundo del yoga hasta que llegaste en profundidad como para hacerte profesor? ¿Cómo te surgió esa inclinación? Bueno, a ver. Tranquilo, ¿eh? No No, hay bueno, es prisa. que Pasaron muchas cosas. sí, quiero decir, el yoga fue, quiero decir, es como una casualidad, digamos, ¿no? Es como yo tenía una llamada a buscar a Dios, a buscar una llamada del espíritu, y simplemente el yoga fue, ni siquiera fue lo primero, ¿no? Al principio fue una llamada simplemente como una necesidad de leer mucho, de buscar. Yo sabía que tenía que buscar algo que no sabía lo que era, y simplemente al principio simplemente leía todo lo que me encontraba. Luego pues la vida directamente, no fue algo realmente buscado concreto, pues terminé haciendo yoga, pero no es las formas de las cosas no son lo importante, sino eh, para mí la diferencia está en cuando un alma realmente se gira, tiene una llamada sincera, honesta, hacia volver a Dios. Ahí es como que Jesús te puede pescar, Dios te puede pescar, y no hay vuelta atrás. Da igual los meandros que haga, ¿no? El río de ese camino, pero es como que el final está asegurado si realmente hay esa honestidad del alma de girarse en un determinado momento de vuelta hacia Dios, porque si no, ves personas que parece que están buscando a Dios, pero realmente no la están buscando, porque su alma todavía no se ha girado hacia Dios. Es como utilizan la espiritualidad como un entretenimiento directamente. Es como que parece que hacen algo espiritual, pero no, su falta de honestidad del alma, no es a nivel de la persona, sino honestidad del alma, de girarse completamente hacia Dios. En ese momento el camino se despeja, pero si no, yo lo que veo es que hay muchas personas que da igual el camino espiritual que cojan, por aquí, por allá, es como que se quedan ahí enfrascados en un tipo de entretenimiento que como que, bueno, pueden estar ahí 20 años o 1000 años, ¿no? Entonces yo lo veo como que nos acercamos a cosas, pero las formas no tienen tanta importancia como el fondo, como la honestidad del alma. No obstante, en este caso en particular, aunque llegaras al yoga por casualidad, tú desde un comienzo notaste que se te daba con una gran facilidad la práctica, las posturas. No, en absoluto. No, era como una necesidad de buscar a Dios por ahí. En ese momento era la forma que yo encontré, bueno, sí, como que había algo que encontré, que me valía en ese momento, me valía ir por ahí, pero no porque, como también vi mucha gente en el yoga, ¿no? Es como, bueno, venía incluso de deportistas, claro, no, esto se me da mejor, esto lo puedo hacer, tal, y es como, pero había como era como hacer algo mundano en realidad, no era realmente espiritual. Al final era como utilizamos las cosas para conseguir algo de ellas, pero a nivel de la persona. No hay una sinceridad del alma. El camino espiritual es una renuncia, ¿no? Y la gente utiliza las cosas para engordar su personalidad, engordar su ego, engordar su vida en tanto que soy una persona, hago una vida y tengo que añadir, crecer en ella, ¿no? Y eso no es el camino espiritual. El camino espiritual es un camino de deshacimiento. Entonces,
el camino del espíritu no sabes hacerlo. Si tú crees que se te da bien, es que no es el camino espiritual. Se te tiene que dar mal, porque tú de donde vienes es de la persona. Entonces, lo que se te da bien no es espiritual, porque lo realmente espiritual es un camino de desestructurar, de desintegrar el ego, de construir a la persona. Entonces, la gente se mete en camino espiritual, no, se me da bien el yoga o el reiki o noto las energías, tal. Bueno, eso no es el camino espiritual. Eso es como, bueno, se te da bien algo como se te puede dar bien en los números o desbrozar con la desbrozadora. O sea, eso no es el camino espiritual. Es como Buda decía, cuando encuentres los poderes del alma, sálvate de ellos. Porque realmente todo lo que añade el ego, la conciencia, cuando dentro de esta persona, es un obstáculo a la llegada del espíritu, porque la amplificación de la conciencia, como se entiende ahora la meditación, no te lleva a la liberación. No te lleva a la liberación. La conciencia la iluminación es un traspaso de la conciencia de tu persona a la conciencia del espíritu. No es la persona la que se ilumina, no es una amplificación de la conciencia lo que te lleva a la iluminación. Es un deconstruir a la persona hasta que el último paso lo hace Dios y traslada tu conciencia de la persona al espíritu. Entonces, el camino espiritual no se te puede dar bien, porque si no, no es el camino espiritual. Para ser concreto a la pregunta. Ajá. O sea que en tu opinión, algo que yo he escuchado muchísimo los últimos meses, gente que opina que colocarse, según ellos, en el camino de menor fricción para su vida y mayor abundancia es estar acertando, estar colocándose en el lugar correcto para ellos. ¿Consideras que ese pensamiento puede ser un poco erróneo? Puede ser verdad, pero entendido bien. Hay también mucha confusión en lo que significa fluir con la vida. Este concepto de sí, claro, no empujar con el ego, no luchar por lo que hasta las últimas consecuencias, porque yo quiero conseguir esto, que quiero ir por ahí, no, hay que fluir. ¿Pero qué significa este fluir? El fluir con la vida hay que tener cuidado porque la línea de menor resistencia es la de nuestra personalidad, la de nuestro ego. Parece que nos dejamos hacer y en realidad no es tal, porque para realmente fluir con lo que llamamos la vida, que es Dios, que es el río de la gracia de Dios, hay que constantemente pedir que se haga la voluntad de Dios, que es el río de la vida y no la nuestra, porque lo que sale al fluir, tu línea de menor resistencia es tu propia personalidad, tus inercias, lo que sale de natural en tu vida, el futuro, la consecuencia de lo que tú eres hoy, es por defecto, es una línea de menor resistencia de lo que la persona es. Para fluir con el verdadero río de la vida, de la gracia, hay que constantemente, en un acto activo, fluir es femenino, pero para fluir hay que ser positivo, en la medida en que hay que estar constantemente pidiendo a Dios que tú te ofreces a esa voluntad de la gracia, a ese río de la vida, que tú no conoces, pero Dios lo conoce por ti. Entonces hay que estar constantemente en un modo activo para ser femenino. Hay que estar constantemente pidiendo a Dios que te diga lo que Él quiere para ti y dejarse hacer para fluir femeninamente en ese río de la vida. Entonces no es como, bueno, somos hippies, bailemos aquí la danza de la luna llena y nos dejamos fluir. No, eso no es fluir. Fluir es un acto muy activo en el que tú constantemente, cada día le dices a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Te permito que tú me digas por dónde hay que ir y no ser yo, porque lo que llamamos fluir en realidad es
dejarnos ir por donde nos resulta a nosotros más natural, donde nos resulta fácil, pero lo fácil para la persona no es exactamente el río de la vida. Entonces consideras que eso, que creo que es lo que entiende la mayoría de la población, entienden el fluir con la vida como probar diferentes actividades o acciones y aquellas que ven que se les da mejor continuar con ellas. ¿Consideras que eso, digamos, que es una especie de malentendido, ¿no? Sí, es una especie de engañarse a uno mismo, que evidentemente todos son grados, es lo que hablábamos al principio. Evidentemente hay un nivel en el que la persona está totalmente metida en su personaje de yo lucho por esto, voy a conseguirlo, pasaré por encima de mí mismo si hace falta. Es decir, evidentemente ahí estás caminando completamente por el desierto. Eres tú mismo contigo mismo. Pero entre eso y fluir realmente con la voluntad de Dios, porque hay una única voluntad, que es la voluntad de Dios, ahí no hay un río de la vida, hay un Amazonas de la vida. Meterte ahí significa pedir tú mismo, porque Dios te ha dado tu libertad totalmente para tú querer hacer lo que a ti te sale, o decirle a Él, me entrego a tu única voluntad, a la única voluntad del director de orquesta, por decirlo de alguna manera. Es como si todos tocamos la partitura, que nosotros, no, yo estoy inspirado, toco lo mío, pues al final cada uno se tiene que encerrar en su habitación y cada uno toca lo suyo a su bola. Pero el mundo es una orquesta, el universo es una orquesta y Dios es el director. Y Dios está diciendo, no, aquí, para que esto suene como Los Ángeles, tú tienes que tocar esta parte, tú este instrumento y tú el otro. Entonces, eso es a lo que tenemos que pedirle a Dios. ¿Cuál es mi partitura? ¿Cuál es mi instrumento? Dime tú lo que hay que tocar para que esto realmente sea el cielo, para que todos estemos a la una, ¿no? Entonces, lo que nos sale a nosotros es de forma natural, de línea de menor resistencia, es más propio del alma, de la persona. Son nuestros gustos, nuestros quereres, la manera en que hemos sido educados, en la sociedad en que hemos nacido, en la cultura. Hay demasiados prerequisitos que nos hacen creer que somos nosotros mismos y en realidad no es el sí mismo del que conoce Dios de nosotros. Entonces, ese hay que pedirlo, es un salto, es un escalón que tenemos que pedirlo activamente, porque no es por defecto no hacemos ese salto de escalón. Por defecto estamos en lo que creemos que somos, pero no es realmente lo que somos. Y lo que somos es lo que realmente está en el camino de la gracia, lo que está en el río de la vida, lo que realmente fluye a otro nivel de conexión con Dios, con la divinidad. ¿Y crees que incluso para las personas que se coloquen en esa postura de fluir con la vida a través de la solicitud a Dios, aún jugaría algún papel lo que se conoce como intuición? Que bajo mi punto de vista, hasta donde yo sé, se trata de una información que llega a la mente sin que tenga lugar pensamiento. Bueno, esa es la manera en que Dios quiere comunicarse contigo. O sea, la intuición, lo que llamamos intuición, simplemente hay que ser honesto, humilde, preguntar e intentar comprender de qué manera Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero eso es la intuición, simplemente hay que ser honesto y querer preguntar y querer escuchar, y cada uno tiene que ir alimentando, haciendo crecer esta relación con Dios, y a medida que hacemos que fomentamos y aumentamos esta relación, pues es lo que llamamos intuición, la comunicación con Dios se hará más patente, se hará más evidente, verás cómo Él quiere comunicarse contigo, aprenderás a saber qué pensamientos son tuyos y cuáles no, y verás que, bueno, a veces te equivocabas, lo que llamamos intuición no era intuición, no tal, pero es una relación que tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, no es tú no hablabas con Dios, tú no te comunicabas, tú no preguntabas, tú te dirigías con tu personalidad, y
esa intuición, esa comunicación tiene que ir madurando, creciendo y convirtiéndose en adulta de alguna manera, ¿no? Entonces, no es algo que ya está ahí, la intuición es esto, ¿no? La intuición es algo que hay que va creciendo a medida que la relación con Dios también va creciendo. ¿Y crees que no es compatible una persona que crea tener intuición aunque no haga peticiones a Dios? Bueno, todo depende del grado de ese alma, en qué punto está. Nadie conoce el alma, o sea, nadie conoce la madurez de esa alma más que Dios. Entonces yo no puedo juzgarte a ti, ni puedo juzgar a nadie. Solo Él sabe la relación, la conexión que esa alma, qué nivel de entrega tiene con Dios. No es una cuestión de dones, es una cuestión de acercamiento de esa alma a Dios. Entonces, cuanto más esa alma es honesta y más realmente está en unión con Dios, esa comunicación será más honesta y más digna. Hay mucha gente que ahora es como un boom de gente que canaliza, de que habla con Dios, pero ¿con quién habla? ¿Con quién habla? Hay infinitos seres en otras dimensiones. ¿Cómo puedo yo saber con quién te estás comunicando tú? Lo que tú llamas intuición, lo que tú llamas comunicación con otras esferas. No es una cuestión de don, es una cuestión de pureza del alma. Me vale más una frase, una persona que realmente está entregada a Dios y esa frase realmente viene de la divinidad, una persona que me entrega aquí un libro lleno de que habla con no sé quién, pero no significa nada. No significa nada porque vete tú a saber con quién está hablando. Me da igual que lo llame Jesús, que lo llame Sananda, que lo llame Pedro Picapiedra. Entonces, no es una cuestión de los dones espirituales que uno tiene, es una cuestión de la honestidad y la entrega de esa alma respecto a dónde está, ¿no? Hablando de canalizaciones, menciono algunas porque, bueno, creo que puede que sean famosas a nivel mundial, como por ejemplo las de Crayon o las de los mensajeros del alba, el nuevo paradigma. ¿Tú crees que esas o algunas de esas sí que supuestamente vienen de seres que estén alineados con Dios? No, no los conozco lo suficiente. No he leído lo suficiente de esos mensajes como para tener un criterio. Ajá. Bueno, en absoluto no tengo un criterio al respecto. Pero el hecho de que, hasta donde yo sé, se produjera aparentemente un boom en cuanto a mensajes canalizados a partir de los años 90 y hasta ahora, con mucha difusión de la información, de esa información, ¿crees que viene en particular correlacionado con algo? ¿O crees que apareció de forma casual todo ese...? No, evidentemente es un signo de los tiempos. Uh-huh. Es un signo de los tiempos de donde nos encontramos a nivel de la historia de la humanidad. O sea, esto fue profetizado, está incluso en la Biblia, ¿no? Cuando llegue el final de los tiempos, vuestros hijos y vuestros nietos, habrá profetas por todas partes, ¿no? Pero la diferencia está era parte de que esos dones iban a aparecer en la humanidad, dones, pero esos dones no van implícitos en que esa comunicación sea con la honestidad adecuada. Sí, aparecieron los dones, es como en la evolución de la humanidad. Sí, los homínidos aprendieron a caminar de pie, pero eso estamos hablando a nivel del espíritu. Entonces, que aparezcan los dones no quiere decir que las almas realmente estén preparadas espiritualmente para canalizar en el mundo realmente la verdad. Porque el encierro de este mundo es a nivel de la cuarta dimensión, no es a nivel de la tercera dimensión. En la cuarta dimensión hay seres de todos los tipos y colores.
Es donde se juega la verdadera guerra espiritual entre la oscuridad y la luz. Entonces, no todo lo que viene de la cuarta dimensión en absoluto, ojalá que se fuera, pero no lo es, viene de Dios, viene de la guerra espiritual entre la luz y la sombra. Y de hecho, hay que tener en cuenta que la manera en que Satanás, la manera en que la oscuridad tiene poder sobre nosotros es a través del engaño, no es a través de la capacidad, del poder que tiene sobre nosotros. Él no puede nada. Su poder está en engañarnos, en que tú aceptes el engaño que él quiere hacer. Y en cada momento es de una manera determinada. Y él sabía que en este momento de la humanidad iba a haber ese don de la comunicación entre la tercera y la cuarta dimensión, se iba a producir. Y él fue el primero en tomar, en saber y en tener en cuenta esto y ir ahí hacia... Y es ahí donde produjo el engaño. Entonces, todo lo que conocemos, esta amalgama, este caleidoscopio que llamamos nueva era, es donde Satanás literalmente está haciendo su mayor trabajo. Está destruyendo la verdad a través de una miríada de verdades relativas que confunden completamente el alma y que las deja girando en círculo hacia ninguna parte. Entonces hay que este discernimiento que necesitamos completamente, este discernimiento individual que cada uno tiene que desarrollar, solo se puede lograr a través de un camino con honestidad hacia Dios. Porque si no, Dios no te puede hablar, no puede ir no puede iluminar tu mente desde dentro, y solo lo puedes hacer con una honestidad, porque tu mente no está preparada para distinguir la información. Solo Dios lo puede hacer cuando tú te entregas a Él. Por eso Satanás nos engaña a todos a lo largo de la historia, porque realmente Satanás es una seducción. Él te dice lo que más te gusta. Satanás no te dice, te voy a cortar las piernas, no. Satanás juega contigo, Satanás te seduce hacia lo que tú te gustaría creer más que la verdad. Porque te seduce para que tú creas que puedes conseguir cosas en este mundo muy bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Te cuenta cosas bonitas. Entonces, él mezcla la verdad con la mentira. Si te contara la oscuridad, nadie se dejaría engañar por Satanás, pero él mezcla la verdad con la mentira. Constantemente, ese es su juego. Es el juego de la dualidad de este mundo. Entonces, hay que saber que uno está en esta guerra espiritual, porque si no te crees lo primero que es, no, este habla está mensajes de Saint Germain, este es Sananda, y claro, dices, no, mira qué bonito, mira qué cosas más bonitas dice, ¿cómo esto tiene que ser de Dios? Y en absoluto, pero uno tiene que hacer el camino espiritual para que Dios pueda iluminar tu alma desde dentro, porque si no estás perdido. Y cuanto más llegue el final de los tiempos, más confuso va a ser y más entreverado, más entremezclado va a ser la verdad y la mentira, y va a aparecer el anticristo y la gente se va a tirar a los pies del anticristo porque no tiene el discernimiento para reconocer quién es Satanás y cómo actúa Satanás. ¿Crees que nosotros en esta época, línea temporal que estamos viviendo, veremos la aparición del anticristo? A más tardar un par de años. Así de claro. Así de claro. En esta década, sí o sí. Vamos. En esta década se sabe. Sí. Un par de años. Vale. Y en tu opinión, parte de la Iglesia Católica, o incluso en su totalidad inicialmente, está alineada con el deseo de Dios. Sí, en su origen, por supuesto. Lo que pasa es que Satanás ha hecho de todo por hasta su único deseo era destruirla completamente.
De hecho, lo hizo todo por destruirla, ¿no? Lo primero con la propia religión judía. Luego, él mismo creó la religión árabe para destruir al cristianismo. Luego, como no podía destruir el cristianismo, lo seccionó en todas las partes posibles. Primero con el protestantismo, luego, etcétera, 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 etcétera. Es su única misión. Su única misión es acabar con Cristo. Es su enemigo. Es su enemigo. Solo puede ir. Jesús es la luz, Satanás es la sombra. Es su enemigo íntimo. O sea que la religión nacida a partir de Jesucristo, digamos que es seguramente la más verdadera que ha conocido nuestra civilización, ¿no? Claro, es como, sí, parece que, bueno, hay muchas religiones, ya, pero es que solo hay un Jesucristo. Llámalo cristianismo como una religión, llámalo como quieras. Hay un mensaje que es el Hijo de Dios. Si lo llamas religión, bueno, lo puedes comparar con otras religiones, pero lo que hizo Jesús al encarnarse en este mundo y al dejar la marca que dejó y el mensaje que dejó, no solo por sus palabras, sino por sus obras, eso es único, no hay otro, no lo puedes comparar ni con Mahoma, ni con Buda, ni con nadie, porque es Dios, es Dios, no es una cuestión de este mundo, es una cuestión que está infinitamente más allá de este mundo, no es una personalidad, no es un hombre, no tiene nada que ver con un hombre, es Dios. Viniendo aquí para arreglar una cosa que solo se podía arreglar de una manera. Muy bien. Y entonces, en base a eso, sí que para ti tiene sentido que muchos objetos ligados a personas de la Iglesia Católica normalmente, a santos, devotos, sacerdotes, monjas, monjes, es lógico para ti que tengan o puedan tener un poder divino, digamos, objetos como medallas, colgantes, crucifijos. Sí, pero esas cosas no son amuletos, o sea, quiero decir, hay cosas que pueden tener un poder, pero es porque Dios es como la oración. Es como la oración. La oración no tiene el poder en tanto que el poder de esas palabras. Tiene el poder en tanto que la humildad que tú le dices, yo no tengo ningún poder, tú eres el que tienes poder y la capacidad de arreglar las cosas. Tú eres Dios y eres el que puedes todo y yo no puedo nada. Y digamos, las reliquias tienen poder en tanto que en ese sentido es porque tú identificas constantemente a Dios diciéndole, tú tienes el poder y yo no, confío en ti a pesar de todas las cosas, confío en ti aunque la realidad que yo veo quiera demostrarme lo contrario. Entonces las reliquias tienen poder porque tú tienes fe en el verdadero Dios, en la verdad, no porque esos objetos tengan poder en sí mismos, no tienen poder en sí mismos. Tienen poder porque tu fe se los da. Si no, no valen para nada. Pero el hecho de que haya habido aparentemente personas contactadas por Dios o por ángeles hablándoles sobre ciertos objetos, sí que consideras que les puede dar una fuerza especial en estos porque tiempos. fue Dios mismo, fue la Virgen María en sus infinitas apariciones la que ella, no el hombre, sino que ella dijo, con esto yo os protegeré, con esto yo os daré, porque yo os quiero dar, lo que pasa es que no me pedís. Es como la aparición a Catalina Labouré, la medalla milagrosa en 1830. Se le apareció con un montón de anillos en las manos, anillos, mostrando los rayos hacia la tierra. Y eso son todas las gracias que María, que es la intercesora ante Dios, todas las gracias que quiere dar a la humanidad a ti cada día. Y le preguntó Catalina Labouré, hay algunos que no emiten rayos, están apagados. Y dice, esas son las gracias que mis hijos no me piden.
Entonces es ella misma, es Dios, digamos, la manifestación como intercesora, la que quiere dar esas gracias. Es ella la que dijo, esto significa esto. No es un símbolo que nosotros, que el hombre pone sobre algo, el que le da un valor. Es la propia Virgen María la que dijo, esto tiene este valor porque se lo doy yo, y si vosotros lo pedís a través de esto, yo os lo doy porque sé que os queréis comunicar conmigo. O sea que la relación de la propia persona con alguno de esos objetos puede generar milagros en su vida, digamos, incluso sin necesidad de que medie un sacerdote con... No, claro, eso es como cuando murió San Roque, llevaba 4 años encarcelado. En el momento en que murió, Dios dejó una tablilla diciendo, San Roque se identifica con muchísimos milagros que hizo sanando la peste que asolaba Europa en aquellos años, ¿no? Entonces apareció una tablilla con letras allí espectaculares diciendo, a quien me rece a través de San Roque y me pida la sanación de la peste, yo lo curaré. Pero es Dios el que dice, este es mi intercesor, este es mi hijo, al que yo, por su santidad, por su devoción hacia mí, por su total entrega hacia mí, yo puedo hacer milagros a través de él. De hecho, la voluntad de Dios, Dios quiere hacer milagros, pero lo quiere hacer, él podría hacer todos los milagros que quisiera en el mundo, pero no los hace. ¿Por qué? Porque no valen para el objetivo que él quiere, que es regirar las almas que vuelvan hacia él. Si él hace milagros y tú no lo identificas con Dios, tú irás más a tu bola que nunca. Va a conseguir el efecto contrario de lo que Dios quiere conseguir de ti. Yo te doy milagros y vas más a tu bola, haces lo que te sale de las narices. Entonces, Dios necesita santos en el mundo para que cuando hace los milagros, por la intercesión de quien lo hace, los que lo reciben comprendan que esos milagros vienen de Dios y que Él es el Dios Todopoderoso, que Él puede hacer lo que le dé la gana. Pero si lo hace y obtiene las consecuencias contrarias a lo que Él quiere, no los hace. Entonces necesita santos en el mundo para que haga milagros. No es que Él no los pueda hacer sin los santos, pero el objetivo que consigue a través de ellos es el que Él realmente quiere. En tu opinión, nos encontramos ahora en seguramente el momento más álgido de esa batalla espiritual entre lo que se conoce como el bien y el mal, bueno, es la batalla final, evidentemente, porque es el final. La batalla ha sido siempre, pero es el momento más crucial. Es el momento más crucial porque es un punto de inflexión irreversible, donde cada alma va a tener que tomar la decisión. Es una decisión. Es como la metáfora de la orquesta. ¿Quieres seguir tocando lo tuyo o quieres tocar lo mío? Que es una armonía perfecta. Y todos tendremos que tomar esa decisión, porque dependiendo de lo que elijas, tu destino será diferente. Es como se cierran las persianas del mundo que conocemos. No se puede jugar más a esto. Esto lleva una dirección de autodestrucción. Es como un cáncer, cuando cada uno, cuando en vez de haber una voluntad hay millones de voluntades, la consecuencia es la guerra. Y a nivel colectivo eso es lo que va a dar lugar a la propia autodestrucción del propio ego, que es la guerra nuclear. Pero no es algo casual, es la manifestación de haber llegado al extremo del ego. Ajá, o sea que estamos, digamos, en la última pantalla de la última partida del videojuego. ¿Y sí, tú crees que después, más allá,
Los últimos minutos de la última batalla. Los últimos minutos además, ¿no? Estamos marcando las 12 del reloj. ¿Y tú opinas que después de esta encarnación para las almas que hay aquí ya no habrá más encarnaciones en este planeta? En este planeta no lo sé, pero en el mundo tal como lo conocemos, sí. Sí que no va a haber más. No hay, tal como conocemos el mundo, como conocemos la consciencia de una persona encarnada en esta dimensión, que es una tercera dimensión, pero es una tercera dimensión disociada, totalmente separada de tu espíritu. Tú te vives como una entidad totalmente separada de tu realidad espiritual. Entonces, esa experiencia se acaba. Esto no se puede jugar más. Ha llegado a su extremo de autoaniquilación. Entonces, Dios termina el juguete porque realmente lo estamos terminando nosotros, dirigidos por Satanás, y Dios te va a preguntar, ¿qué quieres hacer a partir de ahora? ¿Quieres seguir a Satanás o quieres seguirme a mí? Y por eso va a venir la iluminación de las conciencias, el aviso, como lo quieras llamar, porque Dios en su infinita misericordia va a decir, estáis todos borrachos, drogados, no tenéis lucidez ninguna, y os voy a traer la luz para que comprendáis quién sois, qué hacéis ahí. Con mi luz no os voy a decir lo que hacéis, os voy a iluminar y vosotros mismos vais a veros a vosotros mismos con la luz de la verdad. Y en ese momento no podréis decir que no sabíais. En ese momento será tan claro todo que en ese momento tendrás que elegir. Porque de momento la sensación que yo tengo es que para la mayoría de las personas, cuando miran un poco hacia su vida, ellos en la mayoría de los casos piensan que no están tan mal. Lógicamente siempre nos comparamos con otra gente en el planeta, en el mundo. Pero esto realmente es, para la mayoría de las personas, está siendo un cuesta abajo sin frenos, ¿no? Sí, bueno, claro, es como esto es lo que en las profecías se llamaba la apostasía, que es la pérdida de fe absoluta, cuando Rusia diseminara sus errores por el mundo, es decir, el comunismo. ¿Qué quiere decir el comunismo? La absoluta pérdida de fe en el espíritu, en Dios. Y ese es el nivel al que ha llegado la humanidad. Entonces, llegados a este punto, claro, todo, si tú separas la verdad, la moralidad intrínseca de Dios, de la realidad donde todo es relativo, donde todo vale, que esa es la religión de Satanás, pues todo es relativo, ¿no? ¿Cuál es el bien y el mal? No hay bien, no hay mal, ¿dónde está? ¿Quién tiene? No, tú dices una cosa, pero tienes que ser tolerante conmigo, que digo otra. Todos somos dioses, que opinamos cosas diferentes y hay que... Entonces, ese es el punto álgido de la oscuridad a la que tenía que llegar al final de los tiempos. Es como... en realidad, Satanás, Dios le permite a Satanás hacer todo lo que hace porque es como un filtro. Es como, bueno, haz lo que quieras y vamos a separar la paja del trigo. Venga, te dejo hacer, a ver qué puedes. Y claro, es como separar la paja del trigo y toda la paja. Aquí los que son malos y los otros son tibios, que es peor que los malos. Porque no hay nada ahí, no hay nada de grano. ¿No? ¿Dónde están las almas realmente que no se dejaron engañar? Ninguna. ¿Por qué? Porque la seducción de Satanás es muy grande, porque parece que las almas todavía tienen una ansiedad enorme por las cosas de este mundo. Y eso no es un mensaje solo de Jesucristo, es de todas las religiones realmente que se pueden llamar religiones, que se pueden llamar con un deseo de aspirar al espíritu.
es como, tienes que renunciar a este mundo, no se puede seguir a dos maestros a la vez. Esa frase lo que quería decir era esto, no puedes, lo que comentamos de la metáfora del tarro y el cacahuete, y el mono quiere coger el cacahuete y salir del tarro con el cacahuete, pero con el puño cerrado no puedes salir del tarro, tienes que soltar el cacahuete para que la mano te salga del tarro. No se puede querer las cosas del espíritu queriendo las cosas del mundo de Satanás, porque este no es el mundo que Dios ha creado. Dios no crea el sufrimiento, Dios simplemente se vale del sufrimiento para que tú expíes la seducción de este mundo. Pero si realmente tu espíritu se ha dado la vuelta hacia Dios, tú tienes que soltar este mundo. No puedes llevarte este mundo hasta Dios. Tienes que o uno o el otro, tienes que elegir o lo que te da Satanás o lo que te da Dios. O sea que era totalmente cierto esa famosa frase que se ha repetido tanto pero que nadie le damos aparente importancia, de que supuestamente dijo Jesús sobre que el príncipe de este mundo era el príncipe de las tinieblas. Sí, efectivamente. Y al César lo que es del César. Cuando le dijo Jesús, ¿qué aparece en esa moneda ahí? Pues el César. Pues para él. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu no son las de la materia. ¿El dinero de quién es? Del César, ¿no? De Satanás. Dáselo a él, porque es suyo. Lo que puedes hacer con él también es suyo. No es que Dios nos ocupe de las cosas de tu vida material en este mundo, pero nos ocupa como tú quieres que se ocupe. Se ocupa de lo esencial, nada más, porque si sabe que te da más de lo esencial, tú te vas a quedar totalmente absorbido en ella, totalmente siderado sobre las cosas de este mundo. Entonces, no es que Dios no quiera darte, lo que simplemente Él sabe es las consecuencias de que Él te dé. Entonces, por eso todas las religiones, digamos, llamadas de alguna manera con fundamentos verdaderos, espirituales, llamaban al ascetismo, a la morigerancia, a la templanza. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es totalmente a quedarse siderado por las cosas de este mundo, a querer tener una vida, a buscar la felicidad en este mundo. Por eso la renuncia va casi implícita, porque no sé si hay un alma tan fuerte como para poder estar en este mundo en riqueza y ir a Dios. No es que no se pueda, pero en la práctica es casi imposible, si no imposible. Es decir, es una cuestión de practicidad, no una cuestión de... No una religión en sí como digamos, principio ético. No es un principio moral, pero en la práctica es muy difícil. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que el Islam es una religión que fue creada o incentivada por Satanás? Porque lo dijo Dios mismo en apariciones. Y como por ejemplo el protestantismo, en algún exorcismo, iban allí los sacerdotes protestantes a intentar exorcizar a una mujer que estaba ya, profundamente dominada por Satanás. Y se apareció Satanás y le dijo, ¿pero a dónde vais? Si yo os he creado a vosotros, si yo fui el que... tal, ¿no? Además es muy evidente la manera de operar Satanás. Es muy evidente, cuando la ves es muy evidente. Él necesita destruir la verdad, y la verdad es Cristo, porque es el que dejó la impronta exacta de lo que permite salvar almas. Satanás quiere condenar almas, que es decir, mantener a sus almas en su reino, porque él te necesita a ti para su reino. Él no tiene ningún reino. Entonces necesita tu alma, necesita condenar tu alma, necesita mantenerte aquí.
para tener un reino en el que ser Dios. Entonces, su enemigo es Cristo, no tiene otro. Entonces, él hizo todo lo posible, todo lo posible y más por destruirlo, por destruir su herencia. Y lo que no le molesta no lo ataca. Solo molesta lo que le ataca. Solo ataca lo que le molesta. Solo ataca lo que le molesta. Y lo que es como hay una frase buenísima, creo que era de Juan Bosco, pero no lo puedo asegurar, que decía: si no te encuentras Satanás en tu camino, es que vas en la misma dirección que él. Satanás, si te diriges hacia Dios, va a atacarte. Porque eres su enemigo en el momento en que tú te diriges hacia tu liberación, en la medida en que tú te diriges en el camino que dejó Cristo, él va a tocarte las narices. Porque si vas en la misma dirección que él, no te las toca, simplemente te seduce. Y con eso ya es suficiente para él. Mientras te dejas seducir por él, no te va a tocar las narices, porque ya estás con él. Pero en el momento en que tú, porque te conviertes en un maldito que vas a ayudar a otros a liberarse, por tu propia presencia aquí en la tierra, por tu propio poder, por el poder que Dios te da, porque un alma que se libera a más de 100.000 almas. Eres un jodido problema para Satanás. Entonces, en el momento en que vas por el buen camino, se te va a aparecer y dices: efectivamente, voy por el buen camino. Esto no, ya no me puedo engañar. Me ha dado la marca de control de calidad. Es el control de calidad. Es la marca de control. Es el ISO 9001. Bueno, y ya para terminar, solamente si crees que tendrías o te viene a la cabeza alguna sugerencia, en caso de que nos esté escuchando alguna persona almada, para lo que queda de esta década, ¿qué le sugerirías tú a esas personas almadas? En especial para aquellos que, como la mayoría de la sociedad, se encuentren en ese estado de tibieza. Pues no hay tiempo, hay prisa. Busca a Dios fervorosamente, porque luego va a ser muy tarde. Busca a Dios, no hay tiempo, no lo dejes para mañana, búscalo hoy. Y búscalo solamente dentro. Y búscalo, sé honesto, gira tu alma, busca a Dios de verdad, no lo busques por confortar a tu personalidad, búscalo de verdad, sé sincera, porque no se puede engañar a Dios. No se puede engañar a Dios, pero puedes engañar tú a ti mismo, te puedes engañar mucho, pero no puedes engañar a Dios. Búscalo de verdad, búscalo ya, porque no hay tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias por las investigaciones que has compartido con nosotros y por intentar dar una respuesta tan completa a todas las preguntas. Ha sido un gusto. El placer es mío hablar de Dios.